Días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la semana 11, donde vamos a tratar sobre los enfoques de la investigación científica. No olviden que es importante que revisen el material, el video, sobre todo antes de leer los contenidos de la unidad 3. Hay que entender qué es el enfoque de la investigación. Bueno, simplemente es la perspectiva desde la cual se va a abordar un tema. Obviamente va a variar el tipo de resultados que se espera encontrar. Por ejemplo, un investigador que quiere obtener más datos del comportamiento de los delfines, por ejemplo, puede elegir la observación directa como su enfoque. En este caso, utilizará el enfoque cualitativo, puede ser, porque va a ser subjetivo al desarrollo que haga el delfín en su hábitat. Tradicionalmente se les conoce como dos tipos de enfoques, ¿sí? Tradicionalmente. El uno es el enfoque cualitativo y el otro es el enfoque cuantitativo. Cada uno de estos está basado en paradigmas en relación con la realidad y el conocimiento como tal. Dentro de las características que posee el enfoque cuantitativo, eh, representa como un conjunto de procesos, es netamente secuencial y probatorio porque es cuantificable. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede saltar o eludir pasos. El orden es riguroso en este enfoque. También se puede redefinir alguna fase, parte de una idea que va delimitada, se derivan en objetivos y preguntas de investigación, obviamente que revisen la literatura y constituyen un marco de perspectiva teórica. Desde las preguntas que se establecen en la hipótesis y la determinación de variables, en este enfoque se traza un plan para comprobar el diseño y obviamente se tienen que medir las variables con un determinado contexto. Acá se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. Puede funcionar inclusive como una herramienta de investigación la encuesta y se extrae una serie de conclusiones respecto eh, de la o las hipótesis planteadas dentro de esta investigación. Sampieri menciona que el enfoque cuantitativo se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, el, que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas. Existen algunas características de este enfoque cualitativo. Dentro del enfoque cuantitativo podemos encontrar que se refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Se plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque puede estar en evolución. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera que lo que se ha investigado anteriormente con revisión de la literatura y construye un marco teórico en la que habrá que de guiar o la que ayudará a guiar a su estudio. La hipótesis puede ser una especie de creencias que se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de datos se fundamenta netamente en la medición de datos. Se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números o cantidades y se deben analizar con métodos estadísticos. Con este proceso se trata de tener mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas
a la propuesta de estudio, que puede ser otra hipótesis, se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el margen de error. Esto se da porque se debe confiar en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Las principales herramientas o métodos de técnicas de la investigación cuantitativa la tenemos como el experimento, la observación, la cual nos acercamos al sitio en donde estamos realizando la investigación y a través del árbol de problemas podemos determinar cuáles son las necesidades que tiene el sitio, ¿no? La entrevista cara a cara, bueno, puede ser un formato establecido en el cual podemos acercarnos a alguna persona que tenga conocimiento del tema de investigación. La entrevista telefónica, similar a la entrevista cara a cara, siempre vamos a tener una interacción con alguna persona, pero en esta vez sería telefónica. Los cuestionarios normalmente son por las encuestas tipo físicas o por correo. Inclusive se puede hacer encuestas por internet o autoadministrativas a las personas dentro del grupo. Esto tendría que ver con las herramientas de la investigación cuantitativa. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo. Este se enmarca en el paradigma científico naturalista, el cual es denominado naturalista humana o interpretativo, y cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. En sí, lo que trata de realizar el estudio involucra mucho la subjetividad del investigador con el material que recopila. Existen características de este enfoque cualitativo. Entre ellas, podemos mencionar que también, al igual que el enfoque cuantitativo, se guía por áreas o temas de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad de las preguntas de investigación hipótesis proceda a la recolección y el análisis de datos, como en la mayoría de estudios cuantitativos, estos estudios, los cualitativos, pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección de datos y el análisis en sí. Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos, la interpretación, y resulta un poco más bien circular, en el que la consecuencia no siempre es la misma, pues varía de acuerdo al estudio que se va realizando. La investigación cualitativa utiliza como métodos principales la recolección de datos. Entre esto está la entrevista, ¿no? Las encuestas también pueden ser parte de la investigación cualitativa. Los focus groups, la observación también puede ser una herramienta dentro de estas. También hay otros nuevos métodos innovadores como el neuromarketing. Vamos a tratar de diferenciar también un poco entre la visión de cada uno de estos enfoques. Por ejemplo, el enfoque cualitativo busca la dispersión o la expansión de los datos y de la información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acortar intencionalmente la información, es decir, tratar de medir con precisión las variables. En el estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas. El estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo utiliza para consolidar las creencias formuladas de manera lógica en una teoría y un esquema teórico y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. En el enfoque cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como se lo daría en un grupo de personas únicas o
o de proceso particular.